Continuamos en nuestro viaje a través de la metafísica y ahora nos vamos a detener en 3 filósofos. Bueno, 2 filósofos y una filósofa española para más notas. Lo veremos después. Vamos a por ello. En primer lugar, tenemos que hablar de la metafísica de Platón. Vamos a ver este breve vídeo. Caverna en la que se encuentran un grupo de hombres, prisioneros desde su nacimiento con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas. Solo pueden mirar hacia la pared del fondo, sin ser capaces nunca de girar la cabeza hacia otro lado. Justo detrás de ellos se encuentra un muro y una hoguera, y al fondo de la cueva la salida que da al exterior. Tras el muro circulan hombres portando todo tipo de objetos distintos, cuyas sombras por la luz del fuego se proyectan en la pared a la que miran los prisioneros. Estos, privados de cualquier otra información, considerarán esas sombras como la única realidad existente. No tienen conocimiento de nada de lo que pasa a sus espaldas, ni mucho menos del mundo que existe fuera de la cueva. El relato continúa explicando qué ocurrirá cuando uno de estos prisioneros de pronto sea liberado y se le revele todo el trucaje de la hoguera y los objetos, descubriendo de este modo que existe otra realidad, una más profunda y compleja de la que vivió hasta ahora, que estaba compuesta solo de apariencias. Asumida esta nueva situación, el prisionero se encamina hacia la salida de la caverna. Una vez fuera conoce la realidad del mundo exterior, los hombres, la sociedad, la naturaleza, todos los elementos que sirvieron de referencia para las sombras que se proyectaban en la pared de la caverna. Y por fin es capaz de mirar directamente al sol, principio de todo. Tras esto el prisionero vuelve al interior de la caverna para intentar liberar a sus compañeros. Pero cuando estos escuchan sus relatos extraordinarios acerca de otra realidad, no lo toman en serio y se ríen de él. Afirman que sus ojos se han estropeado al salir de la cueva, acostumbrados a la oscuridad. Nuestro protagonista no se rinde y lucha por convencerlos para intentar romper sus cadenas y hacerles subir hacia la luz. Pero estos en su tozudez le darán de lado e incluso serán capaces de matarlos si tienen la oportunidad. Este es el mito de la caverna. Como recordarás, Platón suele recurrir a los mitos cuando tiene que explicar cuestiones que son complicadas. Y como quiere explicar qué es la realidad en sí misma, por eso usa este mito. Nosotros vamos a verlo un poquito más despacio, no mucho porque está en el vídeo bastante bien explicado, y aquí tienes un poco la representación. O sea, todos los seres humanos, en principio, viviríamos dentro de la caverna. ¿Esto qué significa? Que el mundo que percibimos a través de los sentidos, que pensamos como hemos nacido ahí, como hemos vivido ahí, que es el real. Es el real. Y no es nada más que gracias a un fuego, que es el fuego de la razón, que proyecta sobre su luz sobre los objetos reales y aparecen sombras. O sea, vemos la realidad como sombras. Cuando hay uno de esos hombres que se libera de esa esclavitud, de ese yugo, y es capaz de mirar hacia afuera, descubre que todo esto no es nada más que un complot. O sea que la realidad en la que vivimos, o lo que pensamos que es la realidad, no es tal, sino que es apariencia. Ahí está la dualidad de Platón, ¿verdad? Que es la apariencia y que es la realidad en sí misma. Este ser, que es capaz de salir a la luz, al principio, como aparece en esta imagen de aquí, sus ojos no se acostumbrarán, le costará bastante descubrir qué es la realidad, pero cuando ya está fuera, puede contemplarla en su plenitud y puede descubrirla. Este mundo de la superficie, este mundo que está aquí arriba, no es ni más ni menos que el mundo de las ideas. Para Platón, lo que es la idea es la realidad en sí misma, y lo que percibimos a través de los sentidos en nuestra vida no es otra cosa que la apariencia y la opinión. Por eso, para hacer verdadera ciencia, para conocer verdaderamente qué sea el mundo y cómo funciona, el ser humano debe salir fuera. Como ese proceso no lo es capaz de hacer todo el mundo, ¿quiénes son los que hacen eso? Los filósofos. Por eso tienen el deber de, una vez que se han encontrado con la realidad en sí misma, hacérsela conocer a todo el mundo. Deben volver, a pesar de que les cueste, como veíamos en el vídeo. Por lo cual, para Platón, ¿qué es la realidad? Pues la realidad es
un compuesto de dos mundos, que es el mundo sensible, que es el que percibimos a través de los sentidos y que no nos podemos fiar de él, y el mundo inteligible, al que podemos acceder a través de la razón, que es el mundo de las ideas. Platón explica el cambio, la permanencia, la realidad en sí misma, a través de esta forma de concebir la realidad. Diferente es Aristóteles. Vamos a ver ahora cómo plantea Aristóteles su metafísica. Y lo hacemos desde esta cuestión tan importante como es el hilemorfismo. El cual resume su filosofía en distintos puntos, tales como el hilemorfismo, el ser, sustancia y accidentes, acto y potencia, el devenir, la psicología, la eudamonía o felicidad, la virtud y el hombre. Hoy veremos el hilemorfismo. El hilemorfismo para Aristóteles estaba compuesto de materia y forma, los cuales explica Hile y morfé. Hile en griego no es otra cosa que materia. Y morfé o forma es forma en griego, ¿vale? Por eso la teoría hilemórfica de qué es la realidad para Aristóteles es un compuesto sustancial, es decir, lo que existe es la sustancia, que está compuesto de materia y forma, y de manera inseparable. Ahora lo va a explicar el vídeo. la unidad del ser, una unidad sustancial. Decía que todo ser estaba compuesto de materia y de forma. La materia, que era una especie de sustrato que era pasiva y se encontraba en posibilidad del ser. La forma, que es la parte inteligible del ser, se encargaba de determinar o especificar el ser. Esto quería decir que la materia muy difícilmente iba a cambiar, mientras que la forma podía darse en diferentes modos. Y lo explicaba de la siguiente manera: tenemos una roca que se convierte en una escultura. La materia es la roca y la forma es la escultura. La forma que adquirió es una forma de escultura, pero sigue teniendo la misma materia, la cual está compuesta de roca, así que no sufre ningún tipo de cambio. También mencionaba que estos dos coprincipios no podían tener existencia por separada, ya que estos son los principios constitutivos del ser y juntos forman una unidad sustancial. Entonces, de alguna manera esta filosofía de Aristóteles tiene unas consecuencias para que sea la realidad. ¿Y qué entiende él por la realidad? Que es, primero, que lo real está en las mismas cosas. No hay que irse a otro sitio para descubrirlo. No hay dos mundos, como decía Platón, sino que lo real de las cosas es su propia esencia. Aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Uno dice, todos los seres humanos compartimos materia, pero cada uno tenemos nuestra forma. Si recuerdas, esto era lo que entendía Aristóteles por ser humano, ¿verdad? La antropología filosófica de Aristóteles. Es decir, nuestra forma es nuestra alma. El alma da forma a la materia que compartimos todos. Mi forma de Jesús es diferente de la tuya, pero la materia que compartimos es la misma. Esta es la clave para entender que sea la realidad. Un compuesto, ¿no? Sustancial. Lo que existe son las sustancias, ¿vale? Entonces, de alguna manera, hay apariencia. Sí, claro, la materia puede variar. La materia puede variar de forma, ¿vale? Que es lo que percibimos por los sentidos. Pero, de alguna manera, de manera inteligible, podemos conocer bien las formas, y las formas puras. Vamos a profundizar un poquito. Entonces, ¿qué pasa con el cambio? Aristóteles habla de que el cambio se da cuando hablamos de ser en potencia o de ser en acto o no ser en absoluto. Un ser es lo que es en ese momento, se llama ser en acto. Es decir, yo en acto ahora mismo soy un varón que está en una edad media, pero en potencia soy un anciano. Ahora mismo no lo soy, pero en potencia puedo llegar a ser un anciano. En este ejemplo que te pongo aquí, quizá lo ves mejor. La bellota es un ser en potencia porque puede convertirse en una encina. Y la encina en una mesa. Pero lo que es en este momento la bellota es bellota. Esa es la clave. Y luego está claro que hay algunas entidades que no pueden ser otras. Una bellota no puede ser nunca un melocotón.
o lo que pone ahí en el ejemplo, el Partenón jamás será un árbol. De esta manera Aristóteles explica muy bien el cambio y la permanencia, y también explica cómo nuestros sentidos perciben la única realidad que hay en acto y en potencia. El movimiento no es otra cosa que pasar del ser en potencia al ser en acto. Esa es la clave. Así que con esto terminamos la metafísica o el acercamiento a la metafísica de Aristóteles. Ya sabes que me he propuesto presentarte en cada unidad a una mujer filósofa. En este caso me parecía muy interesante para resolver todos estos planteamientos y encontrar una vía muy diferente la metafísica de María Zambrano. ¿Quién es María Zambrano? Pues mira, María Zambrano es una mujer filósofa, creyente y comprometida políticamente incluso. Le tocó vivir, pues fíjate, si nació en 1904, su formación entre 1920 y 1930 se empieza a formar como filósofa, y tuvo mucha suerte porque conoció a los grandes exponentes no solo de la filosofía española en ese momento, por ejemplo Ortega y Gasset, y también a los filósofos y a los poetas, sino también a grandes pensadores del siglo XX como Heidegger, como leyó profundamente a Nietzsche, y tiene una composición filosófica muy interesante. ¿Quién es María Zambrano? Pues mira, primera mujer. Este adjetivo es muy interesante. Mujer primera. En recibir el premio Cervantes, pero también pionera de filosofía en España. Una mujer que estaba metida en un círculo de hombres. La filosofía durante mucho tiempo había sido como patrimonio de la masculinidad, y ella se mete de lleno. Y además aportando cuestiones muy interesantes. Ella estaba muy comprometida por la igualdad. Piensa que fue en la Primera República cuando se empezó a plantear la posibilidad de que las mujeres pudieran votar o que tuvieran una serie de derechos, y ella se comprometió mucho con este pensamiento. De hecho, ella decía que no era cuestión de igualdad, sino que las mujeres entraran en el imperio de la dignidad, para que veas qué tipo de persona es. Estuvo en el exilio y tuvo que desde ahí pues hacer valer sus ideas, y fue siempre profesora de filosofía en la universidad. Una mujer pionera en millones de cosas que hoy en día incluso todavía nos parecen muy sorprendentes. Su punto de partida de la reflexión filosófica es Platón, en el desarrollo de su libro La República, propone que la filosofía no puede llevarse bien con la poesía. ¿Por qué? Pues porque la poesía es como una imitación del mundo. Y ya has visto, y hemos visto antes, que todo lo que sea copia a Platón no le gusta. Le gusta encontrarse con la realidad en sí misma. Y hablar de cosas no es estar con las cosas. Y hablar de cosas no es estar en contacto con la idea. Por eso parece que Platón contrapone poesía y filosofía y dice que en su gobierno ideal los filósofos deberían estar alejados de los poetas. De hecho, en su ciudad ideal los poetas son expulsados, ¿no? Sin embargo, lo que propone María Zambrano es que no todo es razón, o no es todo un tipo de razón excesivamente racional, valga la redundancia, porque la realidad la conocemos antes desde la experiencia. Es decir, sentimos la realidad. El ser humano siente la realidad, y aunque no sepa expresarlo bien de manera racional, es capaz de vivenciar cosas que luego, gracias a la filosofía, puede poner en razonamientos abstractos. Es decir, para ella, lo que de verdad nos explica que sea la realidad es la razón poética. ¿Por qué? Porque hay un poder muy grande de la intuición. La filosofía y la poesía son aproximaciones a la verdad con mayúscula. Lo que pasa es que cada una tiene un método diferente. Y en esa verdad es donde se revela la plenitud del ser humano. Por esto su metafísica es experiencial. Es decir, ella busca una nueva razón que atienda a la verdad en su integridad, que busque conocer el alma. No hay para ella diferenciación entre filosofía y poesía, sino que yo pienso y siento la realidad. De hecho, hay cosas que se escapan a la razón, pero las vivo en mí mismo, ¿no? Por último, el resumen de su posición filosófica, tendríamos que decir que ella propone una
filosofía concreta y experiencial, una metafísica en la que la experiencia es fundamental. Partir de la experiencia humana es lo que nos va a dar la capacidad de conocer la realidad y no negar nada de lo que sucede al ser humano, porque nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros sentimientos son los que nos sitúan en el mundo y nos ayudan a buscar y comprender mejor la realidad. Por eso la actitud filosófica tiene que ver con buscar y hacerse preguntas, como hemos visto. Pero la actitud poética es la que da respuestas, la que crea. Poética, poesía, poiesis, en griego significa crear. La que crea respuestas, ¿eh? Así que, como ves, es una vía intermedia muy interesante entre una forma de entender la filosofía desde la razón pura a el sentimiento. Espero que te haya gustado y que te parezca interesante. A partir de ahora, conoce mejor un poquito a esta filósofa española y te dejo aquí una de sus frases de Instagram, que sería: prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Muy interesante, María Zambrano. Espero que te haya gustado y que quieras conocerla mejor. En el próximo vídeo trabajaremos sobre la relación de la metafísica con la filosofía de la naturaleza y sobre todo con la ciencia.